En el episodio anterior, hicimos una afirmación radical, que el universo entero, con todas sus partículas y fuerzas, emerge de la forma de un vacío cuántico, un donut de 4 dimensiones que llamamos la Cora. Pero una forma, por muy elegante que sea, es solo un escenario. ¿Qué pone la obra en movimiento? ¿Cuál es el motor que impulsa la evolución del cosmos, desde el Big Bang hasta las galaxias que vemos hoy? Hoy, vamos a desvelar la maquinaria de la creación. Vamos a introducir el lagrangiano maestro de la teoría cronoestructural unificada, la ecuación que describe la dinámica de la Cora. Acompáñenme en este nuevo vídeo, el motor secreto del cosmos, la danza de la creación y la resistencia. Para describir el estado de este vacío, introducimos un único campo fundamental. Lo llamamos el campo cronoestructural, o Tao. Este no es un campo más en el zoológico de partículas. Tao es el descriptor de la propia fábrica de la realidad. Su valor en cada punto del universo nos dice el estado evolutivo del vacío. Puedes pensar en ello como una medida de su complejidad o su edad local. La dinámica de este campo, y por lo tanto, la historia entera del cosmos, está gobernada por una tensión fundamental entre dos fuerzas opuestas. Primero, tenemos a Psi, la poesis, la palabra griega para creación. Este es el motor del cambio, la tendencia inherente del vacío a evolucionar y generar nueva estructura. Es la fuerza que rompe la simetría, que impulsa la inflación y que crea la flecha del tiempo. Es el Psi cósmico. Y oponiéndose a ella, tenemos a Phi, la resistencia estructural. Esta es la inercia del vacío, su memoria acumulada. A medida que el universo se vuelve más complejo, su resistencia a cambiar crece. Es el no cósmico, la fuerza de la estabilidad. La historia del universo es la historia de la batalla entre estas dos fuerzas. Y esta batalla define 3 grandes eras que se corresponden de manera asombrosa con las 3 generaciones de materia que observamos. Definimos la intensidad de poesis como la relación entre el impulso de cambio y la resistencia. Cómo decae esta intensidad a lo largo del tiempo cuenta la historia de todo. 1. La era del devenir, poesis pura. En el universo recién nacido, el impulso de cambio era casi infinito. La resistencia era nula. Fue una era de creación pura y caótica, tan energética e inestable que solo podía soportar las partículas más efímeras, casi eventos puros. Esta fue la era de la tercera generación de materia, como el quark top. 2. La era de la Cora, poesis estructurada. A medida que el universo se expandió y se enfrió, la resistencia, Phi, comenzó a crecer. El cambio y la estabilidad encontraron un equilibrio. Fue una era de agentes de transición, partículas más estables que las primeras, pero que aún decaían. Esta fue la era de la segunda generación, como el muón. 3. La era del ser, estructura estable. En nuestro universo actual, la resistencia, Phi, domina. El impulso de cambio es muy bajo. Vivimos en una estructura estable y bien definida. Esta era solo puede soportar los ladrillos fundamentales y estables de la materia. Esta es la era de la primera generación, el electrón y los quarks que nos forman. Esto es increíblemente profundo. La jerarquía de la materia, uno de los grandes misterios, deja de ser un hecho arbitrario. Se convierte en un fósil de la historia del cosmos. La existencia de 3 generaciones de materia es la prueba de que nuestro universo ha pasado por 3 grandes fases de creación. Las propiedades de las partículas son un reflejo directo de la era en la que nacieron. La historia del cosmos y la estructura de la materia son, literalmente, 2 caras de la misma moneda, la evolución del campo Tao. Y no solo la materia, las constantes de la naturaleza, como la fuerza del electromagnetismo, tampoco son constantes. En la TCU son funciones del estado del vacío, Tao. A medida que el universo evoluciona, las propias leyes de la física cambian con él. Hemos visto cómo la dinámica de un solo campo, el campo Tao, impulsado por la tensión entre la creación y la resistencia, puede contar la historia entera de la evolución del universo y explicar la estructura de la materia que vemos a nuestro alrededor.
Hemos sentado las bases, hemos presentado el postulado y hemos descrito su dinámica. Ahora estamos listos para ver cómo esta máquina, una vez puesta en marcha, unifica las fuerzas más dispares de la naturaleza. En el próximo episodio, daremos uno de los pasos más radicales. Demostraremos cómo el origen de la masa, el mecanismo de Higgs y el origen de la gravedad comparten una misma fuente geométrica. Veremos cómo dos de las ideas más importantes de la física son en realidad dos armónicos de la misma cuerda cósmica. Si estás listo para seguir desocultando los misterios del universo, suscríbete. Y recuerda, siempre cuestionar lo que se impone por ignorancia estructural. En la historia de la física, hay dos conceptos que reinan en dominios separados. Por un lado, la masa, esa propiedad fundamental que le da sustancia a la materia, cuyo origen se atribuye al famoso campo de Higgs. Por otro lado, la gravedad, la fuerza que esculpe el universo a gran escala, descrita por la relatividad general de Einstein y mediada por una partícula hipotética, el gravitón. Durante un siglo, hemos tratado estas dos ideas como dos fronteras separadas, dos problemas distintos a resolver. Hoy, vamos a demoler esa frontera. Vamos a demostrar, usando el postulado de la Cora T4 que vimos en episodios anteriores, que la masa y la gravedad no son conceptos separados, son hermanos. Son dos armónicos distintos de la misma entidad geométrica fundamental. Recordemos brevemente el cuadro que hemos pintado. En la teoría cronoestructural unificada, las partículas no son puntos, son defectos topológicos en el tejido del vacío. La materia, electrones, quarks, son los extremos de cuerdas abiertas. Y las fuerzas son mediadas por bucles cerrados. Nos hemos centrado mucho en las cuerdas abiertas que forman la materia, pero la verdadera clave para la unificación reside en el objeto más simple y fundamental que puede existir en la Cora: el bucle de cuerda cerrado. Una entidad sin fronteras, un nudo autocontenido en el vacío. Ahora, pensemos en este bucle como si fuera la cuerda de una guitarra. Una cuerda puede vibrar de diferentes maneras, produciendo diferentes notas o armónicos. La teoría cronoestructural unificada postula que los dos modos de vibración de más baja energía de este bucle fundamental son, precisamente, las dos partículas que hemos estado buscando. El primer armónico es una vibración uniforme, un modo de respiración. El bucle entero se expande y se contrae. Esta vibración escalar, de spin cero, es la firma inconfundible del bosón de Higgs. Un condensado de bucles vibrando de esta manera crea el campo de Higgs que permea el universo y da masa a las partículas. El segundo armónico es una vibración cuadrupolar. El bucle se estira en una dirección mientras se comprime en otra. Esta vibración tensorial, con spin 2, es la firma única e inconfundible de una partícula, el gravitón, el cuanto de la gravedad. Esto es una unificación de una profundidad sin precedentes. El Higgs y el gravitón dejan de ser partículas separadas de orígenes misteriosos. Se revelan como dos notas distintas tocadas en la misma cuerda cósmica. Son partículas hermanas, nacidas de la misma entidad geométrica fundamental. El origen de la masa y el origen de la gravedad son uno y el mismo. Esta unificación a nivel cuántico tiene una consecuencia macroscópica revolucionaria. Resuelve el conflicto de un siglo entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La teoría cuántica de campos nos dice que un campo clásico, como el campo gravitacional, es la manifestación de un estado coherente de un gran número de sus partículas cuánticas. Aplicando este principio, la CSU postula que el espacio-tiempo curvo de Einstein es un fenómeno emergente. En la descripción hidrodinámica del comportamiento colectivo de un fluido de gravitones que llena el vacío. La curvatura no es una propiedad fundamental del espacio. Es una medida de la densidad y fase de las vibraciones de spin 2 de los bucles de cuerda. Las famosas ecuaciones de campo de Einstein no son fundamentales. Son las ecuaciones hidrodinámicas
que describen el flujo de este fluido de gravitones. Esto resuelve el conflicto. La relatividad general no es una teoría que necesitemos cuantizar. Es una teoría efectiva, como las ecuaciones de los fluidos, que emerge de un marco que ya es, en su fundamento, completamente cuántico. Al identificar el Higgs y el gravitón como dos vibraciones del mismo objeto, no solo los hemos unificado, hemos disuelto algunos de los problemas más persistentes de la física. El problema de la jerarquía, ¿por qué la masa del Higgs es estable?, se disuelve. Su energía está protegida por la topología de su bucle. No es un ajuste fino, es invarianza geométrica. Y el conflicto entre la cuántica y la gravedad se disuelve. Una no se reduce a la otra. Ambas emergen de la misma estructura topológica subyacente. Hemos unificado la materia y las fuerzas. Ahora, es el momento de abordar el misterio más profundo de todos, la naturaleza de la realidad cuántica. En el próximo episodio, demostraremos cómo el entrelazamiento, la acción fantasma, no es una paradoja, sino una consecuencia directa y necesaria de la geometría de la Cora. Si quieres seguir desocultando los misterios del universo, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, siempre cuestionar lo que se impone como ignorancia estructural.